Hola, mi nombre es María Alejandra Cesalas y hoy vamos a estudiar las corrientes filosóficas teniendo en cuenta un cuadro comparativo. En este apartado estudiaremos las corrientes filosóficas como la cosmología, enfocada en el estudio del universo en su totalidad, su origen, estructura, evolución y destino. Implica una perspectiva científica y filosófica. Los principales representantes de esta corriente son Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein y Edwin Hubble. A su vez tenemos la cosmogonía, que se centra en las narrativas sobre el origen del universo, más mitológicas y religiosas que científicas. Los principales representantes de esta corriente son Platón y Aristóteles. Estas dos corrientes tienen una implicación epistémica, pues abordan preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo, influenciado cómo se percibe la realidad y el conocimiento. Otra corriente filosófica es la teología, que se encarga del estudio de la naturaleza, de lo divino y de las creencias religiosas. Los principales representantes de esta corriente son Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino y Martín Lutero. A su vez tenemos la teogonía, se enfoca en relatos sobre el origen y genealogía de los dioses. Los principales representantes son Hesíodo y Homero. Estas dos corrientes tienen una implicación epistémica que afectan la comprensión del conocimiento a través de la fe y la revelación de contraposición con el conocimiento empírico o racional. En este apartado estudiaremos las corrientes filosóficas como el idealismo, el realismo, el materialismo y el ontologismo. El idealismo afirma que la realidad se construye a partir de la mente o el espíritu. Los principales representantes de esta corriente son Platón, Jorge Berkeley, Immanuel Kant y George Hegel. La implicación epistémica de esta corriente filosófica se basa en que el conocimiento se deriva de la mente y las ideas más que de los objetos materiales. El realismo afirma que la realidad existe independientemente de la percepción humana. Los principales representantes de esta corriente son Aristóteles, Tomás de Aquino y David Armstrong. Esta corriente filosófica tiene una implicación epistémica que se basa en que el conocimiento es posible a través de la observación directa del mundo exterior. El materialismo sostiene que la materia es la única realidad y todo fenómeno es resultado de las interacciones materiales. Los principales representantes de esta corriente son Demócrito, Karl Marx y Friedrich Engels. La implicación epistémica de esta corriente se basa en que el conocimiento proviene de la interacción con el mundo material. Y el ontologismo, que dice que la teoría que sostiene que el conocimiento humano tiene su origen en el ser. Los principales representantes de esta corriente son Giambattista Vico y Antonio Rasmini, quien dice que tiene una implicación epistémica que se basa en el ser, que es la base de todo conocimiento. En este apartado estudiaremos las corrientes filosóficas como el racionalismo, el empirismo, el idealismo alemán y la ilustración francesa. El racionalismo se basa en que la razón es la principal fuente de conocimiento. Los principales representantes de esta corriente son René Descartes, Baruch de Spinoza, Gottfried Leibniz, y la implicación epistémica se basa en el énfasis en el conocimiento a priori y educativo. El empirismo es el conocimiento que proviene de la experiencia sensorial. Los principales representantes de esta corriente son John Locke, Jorge Berkeley y David Hume. La implicación epistémica de esta corriente se basa en que el conocimiento es a partir de la observación y la experiencia. El idealismo alemán desarrolló del idealismo con énfasis en la actividad del yo absoluto y sus principales representantes fueron Immanuel Kant, Johann Fichte, Friedrich Schelling y Jorge Hegel. La implicación epistémica de esta corriente filosófica se basa en que el conocimiento es producto de la interacción
dialéctica entre el yo y el mundo. Y finalmente, la Ilustración francesa es un movimiento que aboga pues, por la razón y la ciencia y los derechos humanos. Los principales representantes de esta corriente filosófica son Voltaire, Montesquieu y Rousseau. La implicación epistémica de esta corriente filosófica se basa en que se valora la razón y el progreso. En este apartado estudiaremos las corrientes filosóficas como la Ilustración alemana, el materialismo histórico, el positivismo y el existencialismo. La Ilustración alemana es un movimiento similar al francés con un enfoque en la educación y en la ética. Los principales representantes de esta corriente filosófica son Immanuel Kant y Lessing. La implicación epistémica se basa en la autonomía de la razón y la moralidad. El materialismo histórico es una teoría marxista que sostiene que el desarrollo histórico es el resultado de la lucha de clases. Los principales representantes de esta corriente son Karl Marx y Friedrich Engels. La implicación epistémica se basa en el análisis de la historia y la sociedad basado en las relaciones económicas y materiales. El positivismo sostiene que el conocimiento auténtico se obtiene a través de métodos científicos. Los principales representantes de esta corriente son Augusto Comte y Albert Spencer. La implicación epistémica se basa en la prioridad del conocimiento empírico y científico. Y tenemos la corriente filosófica que es el existencialismo, enfatiza la libertad individual, la elección y la experiencia subjetiva. Los principales representantes de esta corriente filosófica son Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger. La implicación epistémica se basa en que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia individual y la existencia concreta. En este apartado estudiaremos las corrientes filosóficas como la Escuela de Frankfurt y la filosofía de las ciencias. La Escuela de Frankfurt se basa en la crítica de la sociedad y la cultura desde una perspectiva marxista. Los principales representantes de esta corriente filosófica son Max Horkheimer y Habermas. Se fundamenta en la crítica de la racionalidad instrumental y las estructuras de poder. Y tenemos la filosofía de las ciencias, que es el estudio de los fundamentos, métodos e implicaciones de las ciencias. Los principales representantes de esta corriente filosófica son Karl Popper, Thomas Kuhn. Y la implicación epistémica se fundamenta en el análisis crítico de la metodología y la evolución científica. Finalmente, encontramos este apartado donde encontramos las principales corrientes y su implicación epistémica. El idealismo versus el realismo es un debate sobre la primicia de la mente o la materia en la construcción del conocimiento. El racionalismo versus el empirismo es una discusión sobre si el conocimiento proviene principalmente de la razón o de la experiencia. Y finalmente tenemos el positivismo versus la crítica social. Es una tensión entre una visión científica del conocimiento y una visión crítica de las estructuras sociales. En conclusión, podemos decir que cada corriente filosófica aporta una perspectiva única sobre cómo se debe abordar el conocimiento y la investigación, influyendo en la metodología y en la interpretación de los resultados en los diversos campos del saber. Muchísimas gracias por su atención.